Hola, buenas tardes y aquí estamos, una semana más para tocar otro tema diferente y no tampoco por muy tocado, muy hablado sobre él es que conozcamos mucho. Vamos a hablar sobre Alfonso Gabriel Capone, Al Capone, uno de los mayores gángsters que han existido en los últimos tiempos. Durante la historia no tendríamos lugar ni tiempo en este vídeo ni en ninguno de nombrar a todos los que pueden haber sido gángsters, legales o ilegales. Pero para hablar de Capone, lo primero tenemos que ver es de dónde vino todo y cómo empezó el rey de la ley seca, el que consiguió romper todos los frenos que quería poner el gobierno americano a la bebida, a las bebidas alcohólicas. Querían cambiar el mundo, querían cambiar su mundo en el país más libre que ellos creían tener y donde todo el daño provenía del mismo sitio. El demonio venía del alcohol, de la perversión, aquella ley de la templanza. Había que hacer una ley sobre la templanza, no podían beber, tenían que ser las personas más honradas y ser ejemplo para el mundo, como se demostró con la ley seca, lo que hubo, ¿no? Cuando salió la ley Volstead, el senador que la promulgó, lo que decía fue: simplemente a partir de hoy Estados Unidos será diferente, las cárceles estarán vacías, se podrá caminar tranquilo por la calle y se terminará la delincuencia. Y efectivamente, así fue, todo lo contrario lo que ocurrió. En los años 20 había unos 4.000 presos federales nada más en las cárceles. En el año 30 había ya casi 30.000 presos. La delincuencia y los ajustes de cuentas por la calle eran terribles. Eso es lo que querían conseguir con la ley de templanza, ¿no? Con el conseguir que todo el mundo obedeciese, todos fuesen borregos y nadie bebiera. Como Capone fue uno de los grandes diciendo frases de este tipo, ¿no? Cuando dice, bueno, al final, ¿qué es lo que quieren conseguir? Si yo vendo whisky o cerveza, es contrabando, pero cuando en sus hoteles de lujo o en sus fiestas privadas lo sirven en una bandeja de plata, lo llaman hospitalidad. Esa es la falsedad de todo esto. A Capone, por supuesto, fue una persona como todos ellos. Yo nunca es que defienda al delincuente, pero sí hay que admitir que de vez en cuando salen genios para el mal, ¿no? Porque lo que realmente utilizan toda su inteligencia o su listeza, siempre yo creo que son muy listos. Los delincuentes no son inteligentes porque si no seguirían trabajando como delincuentes y no estarían todos o en el bote, en la cárcel, o estarían muertos. Pero son listos durante el camino. Y hablando de Alfonso Capone, fue uno de los más listos, de un origen humilde en Nueva York. Tuvo que dejar la escuela porque pegó a una maestra, ya se le veían maneras, ya se veía por dónde podíamos ir y qué se podía esperar de aquel muchacho. Estuvo trabajando en todo tipo de clubs, estuvo en bandas, pues lo que eran aquellos tiempos. Es que tampoco es para criminalizar lo que de verdad estaba ocurriendo y lo que pasaba en la calle y la realidad cotidiana de la vida, que era esa. Lo que pasa es que, bueno, ahora lo queremos ver con otra perspectiva. Capone cuando trabajaba en uno de los clubs de camarero, cuando empezó desde abajo. Es de lo bueno de esta gente, o del gran delincuente al final, es el que ha empezado desde cero y ha llegado donde llegó, ¿no? Pero él, cuando trabajaba de camarero, un día se le ocurrió hablarle a una muchacha que venía con un hombre. Era la hermana de Frank Galuccio, uno de los matones más importantes de aquella época en el Brooklyn neoyorquino. Galuccio se volvió y desde entonces le llaman Scarface al Capone. Le dio 3 navajazos en la cara, uno en la mejilla, otro abajo de la barbilla y otro en el cuello. Y desde entonces quedó marcado. Fue el famoso Scarface que copiaron con Tony Montana en la película aquella del Precio del Poder. Y el verdadero Scarface y el verdadero que escribió la historia fue Capone, que después de aquello se marchó a Chicago con Colomino y con Johnny Torrio. Se marchó a Chicago y allí fue donde comenzó su verdadero trabajo, pues entre club, prostitución, lo que había entonces, lo que se movía, las bandas, los robos, los puertos, lo que se hacía, los camiones, todo lo que se controlaba, ¿no? Los sindicatos.
es lo que manejaban y bueno, y ganando pues muchísimo dinero. Dicen que en Chicago, si un día se secara el lago Michigan, parecería un bosque de gente con los pies de cemento, ¿no? Que han ido tirando poco a poco al fondo de ese lago. Capone fue duro, fue terrible, peleó muchísimo contra todo el que podía ser su enemigo, la famosa San Valentín sangriento, aquel 14 de febrero de 1929, cuando entraron disfrazados de policía en un garaje y acabaron con todos los de la banda del enemigo para poder quedarse él, poderse quedar como el número uno en Chicago. El Jack Machine Gun, dicen que fue el jefe de aquella operación, y consiguió que Capone se disparara hasta donde nunca pudo imaginar. Capone sabía lo que había en este mundo y lo conocía mejor que nadie. Aquel día en el San Valentín sangriento acabó con la banda de Bob Moran. A partir de ese momento ya era el intocable que solo le pudieron vencer los intocables de Elliot Ness en aquellos tiempos. A un hombre que simplemente lo que podía decirte es que él había construido un imperio sobre el miedo, pero es que sobre el miedo es sobre el que se construyen los imperios, donde se consigue que los demás obedezcan, porque tengan miedo a lo que ocurre, tengan miedo a una pandemia, tengan miedo a que le asesinen, tengan miedo a algo. Así es como lo construyen. Porque él hablaba mucho de los políticos, de los policías, de los jueces. Dice, esta gente existe porque yo puedo sobornarles, si no buscarían otro trabajo. Está clarísimo que la realidad de la vida no es la que nos cuentan, es la que hay en la calle, y esa es la que había entonces y que incluso pues es lo que tenemos ahora mismo. Es la realidad de la vida, de la supervivencia, y no hablamos de la corrupción porque hemos llegado a unos niveles que hemos superado muchísimo a los niveles de aquellos años de Capone, pero sí podemos hablar de aquellos tiempos en el que el 60 al 70% de la policía era corrupta, los jueces, los políticos, pues absolutamente todos. Es más, cuando detuvieron a Capone, el Cadillac, el coche que tenía Capone, se lo incautaron y se lo quedó el presidente Roosevelt, aquel coche blindado que era el que utilizaba él. ¿Y cómo podíamos cazar a este hombre? Era imposible al tener comprado a todo el mundo. Solamente tenían una manera de cazarle. Pues como siempre, con que alguien engañe. O'Hare fue el abogado, el contable, el que le llevaba todo, el soplón del FBI y el que consiguió hacerle caer. El que le vendió, porque le vendió de tal manera que era imposible defenderse cuando le iban a juzgar por evasión de impuestos. Fíjese que después de todos los asesinatos cometidos, todos los crímenes, nunca le pudieron acusar de nada. Y la evasión de impuestos es que tenía una fortuna de más de 100 millones de dólares, pero claro, este hombre, pues como todos los listos, los que son más listos, no tenían ni un bolígrafo a su nombre. Y esos 100 millones de dólares le obligaban a hacer declaración de la renta que él no había hecho. Fueron a juzgarle, no había problema juzgar a Capone. Capone compró al jurado, ya estaba comprado antes de empezar, pero una vez más su abogado le traicionó y se lo contó al fiscal, le dijo, ha comprado a todo el jurado, se cambió el jurado y le condenaron por aquella evasión de impuestos de casi 30 delitos, le dejaron en 3 o 4 nada más, pero le condenaron a 11 años de prisión. 11 años, un hombre joven con 30 y pocos años, 32, 33 años tenía Capone cuando fue condenado, y le mandaron a una prisión en Atlanta, aquella prisión que como siempre pasa con los malos que volvemos a repetir, nunca sabemos quiénes son, si el de la corbata o el señor del sombrero blanco o el señor que llevaba la gorra de plato azul, nunca sabemos quién puede ser, o el que estaba en el Congreso. Si hay que buscar un culpable y un malo, no podemos hacerlo a través de un juicio, ni podemos hacerlo a través de un jurado. Pero aquel jurado le encontró culpable, le metió en la cárcel 11 años por una evasión de impuestos. La cárcel, en principio, pues fue lo de siempre, lo que consiguen esta gente, consiguen una jaula de oro, con tapices, con buenos cuadros, con comidas, con su chef privado, para hacer la comida hasta que la opinión pública o los periodistas lo sacaron a la luz la vida de Capone en la cárcel. Y en ese momento le mandaron a Alcatraz, a La Roca. Le mandaron de los primeros presos que estuvo en La Roca. Yo he estado allí en Alcatraz, y en Alcatraz la verdad es que se te cae el alma al suelo. Está muy montado a la americana, ¿no? Que tú vas con unos cascos puestos y por el lugar que vas pasando vas oyendo los ruidos del comedor, los ruidos de los pasillos donde están las celdas, cuando corrían la reja. Muy bien montado, pero que lo que de verdad está como estaba en aquellos años, ¿no? Como estaba en aquellos años, incluso mejor, porque se reformó después. Como estaba, te
te pone los pelos de punta. Una persona con todo el poder, con todo lo que tuvo, terminar encerrado ahí en esas condiciones, que ahí sí que no había querer tener un mejor cuarto, una mejor habitación, eran unas rejas en las que se corrían por la noche, ahí te quedabas en un cuarto minúsculo de unos 10, 12 metros cuadrados, no tenía más eso, y ahí es donde tenías que vivir, con un tiempo limitado para el patio, no es como en Atlanta, que tenías privilegios, podías salir cuando quisieras al patio, tú solo, y como hemos dicho, con chef y con visitas, pues con las visitas que tú querías tener. Capone ahí cayó, pues que ya no podía dirigir tampoco su imperio como dirigía desde las otras cárceles. También se aprobó el derrocar la ley seca. Pero bueno, ya la ley seca la querían derrocar por lo de siempre. Veníamos de la crisis del 29, del crack del 29, el gobierno americano estaba hundido y necesitaban generar impuestos, necesitaban dinero. Pues qué mejor que abolir la ley seca, aquella que hacía tanto daño y mataba a todo el mundo según conviene, como siempre nos quieren contar. Cuando volvió aquello, pues entonces pues vamos a cobrar impuestos, vamos a vender, y esto ya es legal, y esto ya no mata, y esto ya no es tan terrible como decíamos antes, porque ahora cobro por ello. Eso es lo más triste de toda la situación y de toda esta realidad. Aquella ley seca que dejó a miles de norteamericanos ciegos de beber alcoholes sin destilar, o todo el tráfico que había desde Canadá para vender whisky o cerveza, algo que, como decía Capone, algo que pide la gente y yo lo vendo, resulta que es ilegal. Bien, estamos hablando que es alcohol, no estamos hablando que sea algo maravilloso, pero vamos a empezar por un lado, ¿no? Vamos a empezar por las libertades, que nos dejen mantener nuestras libertades y nos dejen elegir. No nos digan lo que tenemos que hacer hasta en eso, que eso solo es el principio de lo que luego pensarían decirnos. Porque este hombre tuvo hasta el final, murió muy joven, con 47, 48 años, de una sífilis que había contraído de muy joven, pero nos dejó un gran recuerdo y no una gran enseñanza, porque los asesinos y los criminales nunca te pueden enseñar a nada, pero sí quizás aprendes de ellos a no ser tan malo, tan absurdo, o hacer las cosas tan mal, sobre todo, como las hacen ellos. Pero también nos dijo una de sus grandes frases fue: yo en mi vida no tengo nada más que mi palabra y mis pelotas, y ninguna de las dos las voy a romper por nadie. Ese era Al Capone. Uno más, el más grande, pues no se lo puedo decir, pero desde luego uno de los que han escrito la historia de este mundo. Muchas gracias.